Muy bien, buen día con todos, ¿se me escucha? Buen día, profesor. Sí se le escucha. Sí, muy bien. Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar lo que quedó pendiente del día de ayer para terminar la lección número 2 y empezar pues la lección número 3. Muy bien, ayer nos habíamos quedado en el tema de a quién interesa la información financiera, ¿no? La información financiera desde el punto de vista de, digamos, del análisis, de la verificación, pues interesa a todos los que pues quieren saber de esta información, ¿no? En especial pues a los dueños de la organización para una futura toma de decisiones, ¿verdad? Y pues a los entes complementarios que también de alguna u otra manera necesitan conocer de la información, como por ejemplo, ¿no? Las entidades financieras son pues también eh, entidades que solicitan a la empresa la información para que puedan acceder a un préstamo bancario y pues poder invertirlo más adelante, ¿no? Cuando uno realiza un préstamo en una determinada entidad financiera, solicita la información financiera. ¿Y qué información financiera? Digamos, solicita, pues, en particular dos de ellas, ¿no? El estado de situación financiera y el estado de resultados a una fecha determinada. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver por qué la necesidad de una auditoría financiera, ¿no? Si bien es cierto, en el Perú, eh, la auditoría financiera para las empresas privadas no es obligatorio, no es, digamos, voluntario. Para el gran grupo de empresas que hay en el Perú es voluntario, ¿no? Pero ciertamente el ser voluntario no significa que no lo vayamos a hacer, ¿no? Hay un grupo de empresas, sí, están obligadas a presentar información financiera auditada, ¿no? Y estos pues son los que cotizan en la bolsa de valores. Hay una entidad, un organismo que controla pues estas empresas que cotizan en la bolsa de valores, ¿no? Ese organismo se llama Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces las empresas están obligadas cada año a hacer auditoría a su información financiera, pues son las que cotizan en esta y tienen que presentar dicha información a término de año a la Superintendencia de Mercado de Valores. Para ese grupo de empresas, sí, pues es obligatorio la presentación de sus estados financieros o de la información financiera auditada. Por los que no cotizan, por las demás empresas, no hay un tema de obligatoriedad, ¿no? Es potestativo, voluntario. Pero si nosotros queremos hacer un control de los recursos, de las actividades que tiene una empresa, pues es de suma importancia que se realice pues estas auditorías, ¿no? Muy bien, ¿por qué la necesidad de hacer auditorías, ¿no? Hemos visto ayer que las auditorías no solamente se enfocan, ¿no? En un solo objetivo, en un solo motivo, ¿no? Las auditorías se desprenden según lo que se quiera alcanzar, ¿no? Según el objetivo. Auditoría financiera, auditoría administrativa, auditoría de gestión, auditoría gubernamental, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista financiero, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la auditoría financiera, va a haber cuatro situaciones bastante importantes por la cual se realiza una auditoría. Y esto creo también va a ocurrir en las demás formas o tipos de auditoría, ¿no? Dice, la información financiera involucra la comunicación de información económica acerca de una entidad por parte de los administradores. Y hay tres situaciones muy relevantes por la cual se debería aplicar una auditoría. Quizás no solamente en la auditoría financiera, sino pues en diversas formas de auditoría. Uno
por un tema de conflicto de intereses. Dice, preocupación por la información que esté de acuerdo a la realidad. Muchas veces, cuando uno inicia un negocio, pues no lo inicia solo, lo inicia pues con un grupo de personas que en el, digamos, en el mundo empresarial se les conoce como socios o accionistas, pues cada uno de ellos ¿no? va a aportar cierto bien dinerario o no dinerario para el funcionamiento u operatividad de la organización. Entonces, cada uno de ellos pues necesita saber los resultados que la empresa va a tener, ¿no? Y si yo no doy a conocer la información bajo un examen, probablemente esa información no esté de acuerdo a la realidad. A veces suele suceder que la información que se presenta no es, ¿no? de acuerdo a la realidad. Entonces por ahí podría estar habiendo algo que no esté bien y empieza pues el conflicto de interés entre los que han aportado, saber pues cuánto les corresponde a cada uno de ellos, también pues frente a los demás, ¿no? A los trabajadores, a los clientes, proveedores, etcétera, ¿no? Lo que interesa es pues conocer la información para evitarnos un conflicto de intereses. Las cosas deben ser como realmente suceden en la vida diaria, en la vida práctica. Entonces, al no hacer una auditoría, pues probablemente se esté ocultando información relevante para cada uno de los que forman parte de una organización. Entonces, a fin de evitar estos conflictos, se hace una auditoría para mostrar la verdadera información de la empresa y pues todos estén, ¿no? tranquilos y no haya ningún tipo pues de reclamo, ¿no? Por un tema de conflicto de interés. Esa es una necesidad por la cual se hace una auditoría. Otro, consecuencia, ¿no? ¿Por qué realizar una auditoría? Decía, la otra necesidad por la cual se debe hacer una auditoría es por un tema de consecuencia. ¿Y qué menciona la consecuencia? Dice, para una buena toma de decisiones y estén preparados de acuerdo a las normas. La consecuencia de realizar o no realizar una auditoría, pues es la toma de decisiones. Cuando el auditor realiza su trabajo, examina toda la información, va pues a saber si ésta está elaborado de acuerdo a las normativas, ¿no? Lo que nosotros hemos dicho que todas las normas que se utilizan para hacer el desarrollo profesional de la contabilidad, de la administración, todas esas normas son los criterios y los criterios se tienen que aplicar de la manera correcta. Entonces, si se hace bien, probablemente la organización, la empresa, pues va a estar funcionando de la mejor manera y habrá una buena toma de decisiones. Entonces, una consecuencia por la cual también es una necesidad de la auditoría es para examinar y saber que se están cumpliendo pues con las normativas, los lineamientos que se utilizan dentro de ella. ¿Para qué? Para una buena toma de decisiones. Entonces, la consecuencia de una auditoría al finalizar el trabajo del auditor va a ser informar, opinar sobre todo lo que está sucediendo dentro de ello. Y en base a ello, pues la organización tomará una decisión correspondiente, ¿no? Consecuencia. La otra es complejidad. La otra es la complejidad. Hay empresas que desde el punto de vista financiero manejan muchos documentos, mucha información.
Y donde hay mucha información, probablemente haya el riesgo de que haya pues más errores. Buen día, Angie, buen día. Donde haya mayor complejidad de documentos, de información, probablemente allí haya mayor riesgo de que algo esté sucediendo y que no sea pues de manera correcta, ¿no? Complejidad, mayor grado de riesgo de mala interpretación y mayor posibilidad de errores no intencionales, ¿no? Probablemente dentro de la organización se vaya a cometer errores involuntarios, ¿no? Entonces, lo que busca también la auditoría es pues, corregir quizás esos errores. Por ello, a mayor complejidad de información, de documentos, probablemente exista la posibilidad de mayores errores, ¿no? Y más aún cuando la empresa pues no aplica lineamientos, procedimientos, reglamentos dentro de la organización. Ustedes, por ejemplo, digamos, según la administración, manejan documentos de gestión, ¿no? Documentos que ayudan a mejorar una organización, tales como, por ejemplo, los básicos, ¿no? El manual de organizaciones y funciones y el reglamento de organizaciones y funciones. Son dos documentos de gestión que deben tener todas las organizaciones para poder llevar a cabo su proceso como tal, como empresa, ¿no? A falta de ello, la empresa seguramente pues esté encaminado bajo errores, bajo cosas que no está haciendo bien. Entonces, fijarnos en eso, ¿no? En estos documentos que van a servir para una mejora continua de la organización. Y esto pues tiene que ver con el control interno. Entonces, la complejidad es también una necesidad, ¿no? Por la cual se realiza una auditoría financiera o cualquier tipo de auditoría, no solamente financiera, ¿no? En este caso, estamos enfocados en la parte financiera. Muy bien. Y el último, ¿qué necesidad para poder hacer una auditoría a la información financiera? Es pues la lejanía, ¿no? Poca disponibilidad de acceso directo a los registros donde se obtienen los estados financieros. Muchas veces los dueños de la organización, los dueños, los accionistas, etcétera, cuando quieren evaluar la información, ¿no? Por ejemplo, me alcanzan un estado de situación financiera, solamente veo montos generales, pero no veo cómo se ha llegado a ese monto, ¿no? Por ejemplo, me puede mostrar dinero, 5.000, pero no me muestra cómo he llegado a esos 5.000. No me muestra. Quizás no sea 5.000, sea más, no sea 10.000, 15.000, 20.000. Pero en la información financiera, en los estados financieros, me dice dinero, 5.000. Entonces, ¿yo cómo sé cómo ha llegado? Para ello, claro está que los estados financieros van a ir acompañados de sus notas, que son explicaciones que se dan. Pero esas explicaciones probablemente pues, estén en error, no conocerlos. Para ello también, ¿no? Por la lejanía de la información. Para llegar a la información financiera se sigue una serie de procesos, ¿no? En la parte contable tenemos que tener documentos fuentes, registrar en los registros correspondientes y todo un proceso para llegar a la información. Entonces, como quizás el dueño, el accionista desconoce de ese proceso, tiene una lejanía con la información, pues fuente, de dónde, cómo, qué se ha hecho. Entonces, la auditoría se encarga de verificar todo ese proceso para ciertamente al final ver si esa información financiera se ha hecho de la manera correcta, ver la razonabilidad de presentación de esa información, ¿no? Si está de acuerdo a lo que dictan las normas y los procesos de una organización. Entonces, esas son las cuatro no cosas que se fundamenta por qué la necesidad de realizar una auditoría a la información financiera.
que puede ser aplicable también, pues, en otras formas de auditoría, ¿no? Va a depender de lo que se quiera conseguir, según el objetivo que se quiera alcanzar. Muy bien. Aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de la auditoría, ¿no? A la información financiera. Aquí tenemos una relación de ciertos aspectos, ¿no? Que se tienen en cuenta en ¿no? En el desarrollo de una auditoría financiera y o quizás otra modalidad de auditoría, ¿no? Por ejemplo, el primero me dice, ¿no? Tener en cuenta en todo momento del examen la misión de la organización. ¿Cuál será la diferencia entre la misión y la visión de una organización? Eso es pues parte de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ver si alguien por ahí me pueda mencionar cuál es la diferencia. A ver, alguien. Diferencia entre misión y visión. Profesor, misión es la razón de ser de la empresa y visiones son objetivos a largo plazo. Muy bien, ¿no? Exactamente. Eh, Todo profesional que desarrolla su actividad como auditor, sea el contador, el administrador, lo primero lo que tiene que saber para realizar una auditoría es conocer a la empresa, ¿no? La misión, qué es lo que hace, cómo está organizado, cuáles son sus actividades diarias para poder hacer la auditoría. Yo no podría realizar una auditoría sin antes conocer cómo está estructurado una empresa, cuántas áreas tiene, el número de sus trabajadores, a qué se dedica, cuántos años tiene, etcétera. Una serie de informaciones que se necesita para yo poder realizar una auditoría. Entonces, primera cosa que debemos de conocer en un proceso de auditoría es hacer un panorama, un conocimiento general de qué es la empresa, ¿no? ¿Qué es la empresa para yo poder trazar un objetivo de lo que yo quiero conseguir? Porque no es lo mismo, ¿no? Las actividades de una empresa, por ejemplo, comercial, de una empresa industrial, de una empresa de servicios, ¿no? Sus actividades no son lo mismo. Si bien es cierto, los tres mencionados son empresas que son del sector privado, pero cada uno de ellos tiene su propia esencia, ¿no? Comercial, industrial, de servicios u otras modalidades. Entonces, yo si hago una auditoría a una empresa comercial, pues no va a ser lo mismo si hago una auditoría a una empresa industrial o a una empresa de servicios. Cada uno tiene su propio fin, su propia misión. Y en base a ese conocimiento, haremos pues el desarrollo de la auditoría para trazar un objetivo de lo que yo quiera conseguir. ¿Ve? Por eso en el punto 2 me dice, ¿ve? Conocer la organización, sus políticas, normativas, su estructura, todo lo referente a la empresa. Conociéndolo, vamos a saber pues cuáles son las posibles fallas, los posibles errores que se esté cometiendo dentro de, ¿no? En realidad, toda esa información va a ser de suma importancia para conocer y luego plasmar la auditoría. Y pues ahí tenemos una relación de los aspectos que debemos de tener en cuenta en el desarrollo de perdón, de la auditoría, ¿no? Y lo primordial, conocer a la empresa. Luego ya es preparación de documentos, preparación ¿no? de programas de auditoría, qué técnicas de auditoría se va a utilizar, que lo vamos a ver más adelante, y una serie de situaciones para llevar a cabo el proceso de auditoría. Muy bien. Con respecto al control interno en el desarrollo de la auditoría financiera. El control interno es, pues,
De forma general, un concepto básico o sinónimo, pues control interno es hacer bien las cosas, ¿no? Solo la empresa va a marchar bien, se va a desarrollar bien si tiene pues un buen control interno. A ver, la pregunta es, referido a nuestra lección del día de hoy, ¿ustedes creen desde su punto de vista, ¿no? Desde el control interno, eh, la educación virtual, o sea, lo que estamos haciendo ahora, el día de hoy, ¿es bueno o es malo? A ver, puntos de vista, ¿no? La educación virtual. Porque ciertamente en estos momentos, la educación, pues en esta institución, ¿no? Creo que con respecto a ustedes, solamente con ustedes, ¿no? Es virtual, porque lo demás es de forma presencial. La pregunta es, desde el punto de vista del control interno, ¿es bueno o no es bueno la educación virtual, lo que estamos haciendo hoy día? A ver, algunas César, buen día. buen día. Yo creo que para mí es bueno, uno, porque nos da una oportunidad Ujú, a nosotros o a las personas que trabajan, ujú, a las personas que no pueden disponer, como dicen, ¿no? De mucho de tiempo ujú, completo, ujú, o a las personas que tienen hijos ujú. y quieren aún superarse, ¿no? Ajá. Y ahí es una, como dices, una buena oportunidad poder estudiar virtual. Claro, muy bien, ¿no? Tiene sentido lo que dice, pues, Giovanna, ¿no? En la actualidad, la educación se está volviendo, ¿no? Digamos, virtual, ¿no? No solamente aquí con ustedes, ¿no? Por ejemplo, el tema de las maestrías, de los doctorados, de las educaciones o especializaciones y una serie de temas académicos se hace de manera virtual, ¿no? Pero claro, es bueno por ese motivo que nos fundamenta Giovanna, ¿no? Porque nos da esa facilidad de poder estudiar una carrera profesional a las personas que quizás no tengan la disponibilidad de tiempo para estar en aulas, ¿no? Pero ciertamente también tiene pues una desventaja, ¿no? Por ejemplo, siendo, por ejemplo, en este salón vamos a poner 40 estudiantes, ¿no? ¿Cuántos se conectan? De los 40, por ejemplo, que se conecten 30, ¿no? De los 30, ¿cuántos escuchan las clases y cuántos pues, simplemente se conectan, ¿no? Ahí viene la desventaja, ¿no? Desde el punto de vista del control interno, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para ciertamente visualizar que los 40 matriculados estén pues, en clase? Lo primero que tendría que solicitar y de manera obligatoria pues es que todos activen sus cámaras, ¿no? Para saber si están ahí, ¿no? Una manera de hacer el control interno, ¿no? Porque si no, pueden estar conectadas hasta dos o tres, yo no sé cuántos. ¿Ve? Y el control interno es, como dice, hacer bien las cosas, ¿no? Yo no sé cuántos estarán presentes el día de hoy en clases. Tendría que utilizar mecanismos de control, ¿no? Para saber cuántos están conectados. Y esos mecanismos de control podría, por ejemplo, decir, todos prendan sus cámaras para ver si están ahí, ¿no? Eh, Me voy por ese punto de vista, ¿no? Claro que lo que dijo Diomar es cierto, ¿no? Que ayuda bastante a la formación, pero esa formación virtual tiene que estar acompañada de pues, la presencialidad, ¿no? En clases de todos los que están aquí, ¿ve? Entonces, volviendo ya a nuestro tema, el control interno es eso, hacer bien las cosas. ¿Y quién hace control interno dentro de una organización? Todos, todos los que están trabajando, laborando o forman parte de una organización, todos hacen control interno, cada uno cumpliendo con sus funciones. Si alguien no cumple con sus funciones dentro de ella, pues el control interno no está correcto, no está bien, ¿no? Cada uno
tiene que cumplir sus funciones. Y para saber si alguien no está cumpliendo o está cumpliendo a cabalidad sus funciones, tiene que haber documentos, porque yo no puedo decir tus funciones son esto. No, no le puedo verbalmente decir tú vas a hacer esto, esto, esto. Esas son tus funciones, ¿no? Pero probablemente si el trabajador sepa, te va a decir, no, ¿y qué documento? Dice, ¿bajo qué norma o documento yo me avalo que tengo que hacer todas estas actividades? E inclusive, ¿no? Hay, digamos, personas que han sido contratados para una función y realizan otro tipo, otra modalidad de funciones, ¿no? Probablemente por el desconocimiento, pues, de su manual, qué es lo que dice, qué es lo que tiene que hacer, para qué ha sido contratado. Entonces, para que haya o exista un buen control interno, tiene que necesariamente, pues, haber lineamientos, documentos. Por eso dice, ¿qué es la auditoría? La auditoría es evaluar esos criterios, no todas esas normas se les llama criterios, evaluar, examinar que esos criterios estén cumpliéndose en el desarrollo empresarial, ¿no? Si se están aplicando las normas de manera correcta o no se están haciendo. Y si no se están haciendo, pues la auditoría trata de dar una opinión para poder corregir esa situación. ¿Ve? Entonces, ello es parte pues del control interno. Y aquí tenemos pues algunos, ¿no? Algunas actividades con respecto al control interno que debería verificar pues, ¿no? El auditor desde el punto de vista financiero dentro de una organización, ¿no? Algunas actividades que tendría que evaluar, ¿no? Que examinar para un mejor desarrollo o la mejora de la organización. Por ejemplo, eh, el Instituto Juan Bosco hoy en día ya pues son casi 2 años que pues tiene un mejor control, un mejor mecanismo con referencia a sus estudiantes, ¿no? Perdón, a sus profesores y también a sus estudiantes, ¿no? Este año se ha implantado, por ejemplo, la asistencia virtual de los estudiantes, ¿no? Los que están haciendo presencialidad, a todos se les ha dado un, ¿no? Un carnet que tiene un código QR, ¿no? Un código de lectura, y cada vez que ellos llegan a la institución, pues tienen que hacer su marcación con ese carnet, ¿no? Hasta el año pasado, ¿qué hacía el instituto? ¿No? Tenía un folder donde uno llegaba y firmaba, ¿no? La pregunta es, ¿será un buen control interno eso de firmar una hojita? ¿O cómo lo ven ustedes? A ver, desde el punto de vista administrativo, ¿es bueno, es malo? ¿Hay que mejorar esos controles con hojita, ¿no? Y hasta creo que en algunas instituciones aún se sigue haciendo, ¿no? Llegas, firmas y ya está, ¿no? Tu horario de entrada y tu horario de salida. ¿Qué opinan ustedes? Profesor, yo creo que no, porque había alumnos que sí iban a clases y se los firmaba a otros que no iban. Ajá, claro, ¿no? La situación es esa, ¿no? A veces uno iba a clases, firmaba y quizás, como dice la señorita, firmaba por otra persona o quizás firmaba y se iba, ¿no? Entonces, hoy la presencialidad pues ha mejorado, ¿no? Con respecto al control de sus estudiantes, ¿no? Todo estudiante cuando llega pues pasa su carnet, ¿no? De lectura y pues ingresa, ¿no? A la institución, ¿ve? Entonces, mecanismos que van mejorando para tener un, ¿no? Un buen control ¿no? Con respecto, en este caso, a la asistencia de los estudiantes, ¿ve? Entonces, también se evalúa ello en el tema de, ¿no? de la auditoría. Muy bien, hasta ahí lo que es la lección número 2 que quedó pendiente del día de ayer. El día de hoy vamos a empezar la lección número 3, ¿no? Aquí está, lección número 3. ¿No? Referente a lo que es la auditoría, información y normas a evaluar. Por aquí, voy a hacer antes de ello una breve introducción a lo que vamos a hacer el día de hoy. Aquí yo lo tengo, ¿no? En Excel, por aquí, ¿ve?
A ver, ¿se ve el Excel si me confirman? Sí, profesor. Ya, muy bien, a ver. Les explico rápidamente y también por aquí al costadito lo voy a hacer con respecto a su carrera profesional. ¿Ya? A ver, ¿no? Esta estructura que ustedes están viendo es desde el punto de vista financiero, ¿no? Les explico rápidamente. A ver, como les decía, la auditoría, la información, mira, no me ha dado tiempo ayer para poder subirlo hoy, sí me comprometo a, terminando la lección, subirlo hasta lo que estamos haciendo el día de hoy a la plataforma, ¿no? Los archivos que hemos utilizado, PDFs, Excel, Word, todo lo que estamos utilizando hasta el día de hoy, lo voy a subir a la plataforma, ya me comprometo. Es por un tema de tiempo, no lo he podido hacer en estos días. Ya hoy me comprometo a subirlo todos los materiales, porque ya la próxima semana vamos a dar pues nuestra primera tarea, ¿no? Académica o práctica calificada. Muy bien, a ver. La auditoría, así de forma general, es lo que dice aquí, ¿no? Lo que se realiza en la empresa antes de hacer la auditoría. O sea, ¿quién hace el trabajo antes de que se aplique una auditoría? O bien el contador, el administrador u otro tipo de profesional. La auditoría se va a encargar, pues, de verificar su trabajo, ¿no? Cómo lo ha realizado. El trabajo del contador, del administrador y, en realidad, de toda la empresa, cómo ha estado funcionando. Es decir, la contabilidad, desde ese punto de vista, registra pues, la información histórica de la empresa, ¿no? Hechos pasados. La contabilidad lo que hace es registrar toda la información que día a día va haciendo la empresa, ¿no? Y ahí pues están involucrados tanto el contador como el administrador, ¿no? El contador hará pues su trabajo desde el punto de vista cuantitativo y el administrador pues desde el punto de vista cualitativo. La contabilidad, estimados estudiantes, tiene tres cosas fundamentales, ¿no? Inicio, proceso y final. Y la administración también tiene su proceso. ¿Cuál es el proceso, las fases de la administración? Fases de la administración. A ver, ustedes son eso. ¿Cuáles son las fases de la administración? A ver, fases de la administración. Ustedes como administradores, ¿cuáles son sus fases? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Primero se planifica. ¿Qué voy a poner ya? Planificar, luego organiza, luego dirigir, ¿no? Dirige. Dirigir, dirección, dirigir y al final pues hacen su control, ¿no? Eso pues son las fases de la administración. Ustedes como administradores, si viene otro administrador que es auditor, ¿qué es lo que va a evaluar? Ese auditor en términos administrativos va a evaluar todo tu trabajo, ¿no? ¿Qué va a evaluar? Si has organizado bien, has planificado, o sea, has cumplido con todo esto que dice la administración desde el punto de vista, ¿no? De su carrera profesional. Si pues has utilizado los documentos correctos, si has planificado de la manera correcta, has hecho un plan de trabajo, si estás dirigiendo bien, por ahí quizás no lo estás haciendo, te falta más documentos, no lo sé. Todo esto es pues el proceso en la administración, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo, ¿ve acá? Cualitativo, cualitativo. Nosotros, pues, como contadores, hacemos la parte cuantitativa, ¿no? Todo lo vemos en función a términos monetarios, ¿no? A cantidades. Entonces, ustedes, pues, a estas alturas saben, pues, cuál es su trabajo, ¿no? ¿Qué hacen en la planificación? ¿Cómo hacen su organización? ¿Qué herramientas utilizan? No lo sé. ¿Qué tienen que hacer para dirigir y al final hacer un control de por medio? ¿Ven? El auditor administrativo va a evaluar pues, la eficiencia, cómo has llevado a cabo todo este proceso. ¿Ve? La auditoría de gestión, la auditoría administrativa, va a evaluar. En cambio, la auditoría financiera va a evaluar es el trabajo pues, del contador, ¿no? Y que pues también ahí involucramos al administrador indirectamente. Nosotros vamos a tener un inicio, ¿no? Y ese inicio, pues son documentos fuentes. Nosotros para hacer la contabilidad tenemos que basarnos en evidencias, al igual que ustedes también, ¿no? Las evidencias, ¿no? Y las evidencias para nosotros son los documentos fuentes, llámese comprobantes de pago,
contratos de trabajo, contratos de locación de servicios, contratos de préstamo y una serie más de documentos. En base a ello, damos inicio a la contabilidad. ¿Ve? Luego, todos esos documentos los llevamos a un proceso y el proceso pues es registrar todos esos documentos en donde correspondan, ¿no? En estos casos, en los libros y registros contables. ¿Ve? Desde el punto de vista técnico, la contabilidad. Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo 3 libros: registro de venta, registro de compra, libro diario. Y el siguiente proceso, del proceso, seguimos al producto final, ¿no? El producto final de la contabilidad es, pues, la información financiera, es decir, los estados financieros. Y en los estados financieros vamos a visualizar, pues, qué ha pasado durante un periodo, ¿no? Y este periodo comúnmente, pues, es al término de año, ¿no? Cada año las empresas son evaluadas, ¿no? Para ver cuánto tiene, cuánto debe, cuántos son sus ingresos, cuántos son sus gastos, si ha habido utilidad o ha habido pérdida. Cada término de año se hace la evaluación. Y esa evaluación, pues, está en los estados financieros, ¿no? Y los estados financieros a presentar son 4, ¿no? El estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo efectivo. Entonces, el producto final de la contabilidad, pues, son los estados financieros. ¿Qué va a evaluar el auditor o la auditoría financiera en nuestro caso? La auditoría financiera va a evaluar todo este proceso, ¿no? Evaluará si hay documentos, evaluará si se han registrado de la manera correcta, evaluará, pues, cómo está su información final. Para hacer todo ello, se utiliza la auditoría financiera, ¿no? ¿Y qué va a hacer la auditoría financiera? ¿No? Como que va a examinar, evaluar, analizar toda la información financiera. Ahora, así como la contabilidad tiene su proceso, que es inicio, proceso y final, así como la administración tiene sus fases o sus pasos, podríamos decir que es planificar, organizar, dirigir y controlar, la auditoría también va a tener sus fases o etapas, ¿no? Y esas etapas lo vamos a ver más adelante que se hace en cada uno de ellos, ¿no? Las etapas de la auditoría, pues, son planeación, ejecución y el informe. ¿Ve? Planeación, ejecución y el informe. Más adelante vamos a ver de qué trata cada uno de ellos, ¿no? Esas son las etapas de la auditoría, ¿no? En forma general, no solamente la auditoría financiera. De toda auditoría va a tener que planearse, se ejecutará lo planeado y al final el auditor va a elaborar su informe, ¿no? Y en el informe va a ir, pues, su opinión, ¿no? De todo lo que ha realizado, ¿no? El auditor, al final de su trabajo, solo da una opinión. El auditor no sentencia, no es juez, no encuentra responsables, ¿no? Simplemente hace una referencia a la opinión, cómo está. Ya el dueño, los socios, no lo sé, de la empresa, tomarán, pues, acciones y encontrarán responsables, ¿no? Responsabilidad, sea de tipo administrativo, de tipo civil o de tipo penal, ¿no? Nosotros tenemos 3 tipos de responsabilidades, ¿no? Administrativa, civil y penal. Eso ya se encargará, pues, la empresa, ¿no? Nosotros, como auditores, solo damos una opinión. Ahora, como lo decía hace un momento, nosotros, para poder realizar todo este proceso, no lo hacemos, pues, en el aire. Necesitamos normas, lineamientos que se llaman criterios establecidos. Y en la contabilidad, pues, tenemos muchos criterios establecidos o muchas normas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la contabilidad hacerlo bajo principios contables generalmente aceptados. Tenemos que hacer la contabilidad bajo normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información financiera y algunas normativas también que se utilizan dentro del Perú, ¿no? Llámese el impuesto a la renta, el IGB y una serie más de normas, ¿no? Estas normas se llaman, pues, criterios establecidos. Y lo que va a hacer la auditoría es, pues, verificar si estas normas se han cumplido para realizar todo el proceso. Ustedes, por ejemplo, ¿cuáles eran sus criterios establecidos? ¿Cuáles eran sus normas? Por ejemplo, ¿no? El manual de organizaciones y funciones,
el reglamento de organizaciones y funciones, ¿no? Por ahí se tiene el organigrama, ¿no? Cómo está distribuido, estructurado la empresa, ¿no? Y otros que pueda haber, pues, en el desempeño de su labor profesional. Para ustedes, esto viene a ser, pues, sus criterios establecidos, ¿no? O sea, sus normas. Puede haber más, pero estas son sus normas que ustedes utilizan para el desarrollo de su trabajo. ¿Ve? Entonces, lo que va a hacer la auditoría administrativa, por ejemplo, es evaluar, examinar si dentro de la empresa se está cumpliendo con estas normativas para la mejor eficiencia y eficacia de la organización. ¿Ve? Tiene, no tiene normas o tiene normas, etc. ¿Ve? Entonces, eso es lo que evalúa la auditoría. Ahora, la propia auditoría también pues tiene sus normas, ¿no? Hay dos normas fundamentales que se utilizan para el desarrollo de la auditoría, y esos son las normas de auditoría generalmente aceptadas, más conocido como NAGAS, y las normas internacionales de auditoría, más conocidas como ¿eh? Entonces, tener en cuenta que la auditoría verifica, examina toda la información de la empresa, pero no solamente va a verificar la información, sino saber si han aplicado bien las normas correspondientes, que se llama criterios establecidos. Muy bien, a ver. eh, la auditoría, información y normas a revelar. Para ver nosotros lo que les he explicado en el Excel, para nosotros hacer como contadores nuestra información, necesitamos pues de normativas, ¿no? ¿Y qué normas vamos a utilizar desde el punto de vista, ¿no? de la contabilidad, ¿no? ¿Qué va a hacer el contador? El contador pues va a utilizar normas contables, ¿ve? En este caso, principios contables generalmente aceptados. Todos estos principios se utilizan. Hoy en día, pues estas normativas también pues han tenido que actualizarse, ¿no? Estas normas o estos principios que ustedes están viendo en pantalla son principios que están complementariamente se utilizan, pero no son ahora los más importantes. En el día de hoy, lo importante o lo que se considera principios contables en la actualidad son las normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera. Pero todos estos principios son aplicables, ¿no? De manera complementaria hoy en día. Por ejemplo, hay un principio básico que es el principio de equidad, ¿no? Que pues este principio pues, se debe aplicar en todos los aspectos profesionales, ¿no? El contador, el administrador, todos, ¿no? Equidad es sinónimo de ser justo, ¿no? Ser justo, ser ético, hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Un principio contable es, pues, que nosotros tenemos que ser justos con nuestro desarrollo profesional, ¿no? Seguir los lineamientos como debe ser, aplicar el código de ética de desarrollo profesional a las cosas que nosotros hacemos diariamente, ¿no? Diariamente en nuestras labores, ¿no? Principio fundamental en el desarrollo profesional, eh, en este caso del contador, ¿no? La equidad. Y eso es un postulado básico, ¿no? El más importante frente a los demás principios, ¿no? Ser justos y también imparcial. Si bien es cierto, yo voy a ser el contador o el administrador de una empresa, pero eso no significa que yo me voy a parcializar con la empresa. Claro está que a ti te contrata una empresa, una organización, para que hagas, pues, formes parte de y probablemente defiendas, pues, a la empresa, pero tampoco hay que abusar de ello. Siempre hay que ser imparcial. Lo justo, ¿no? Si la empresa por ahí hace mal sus documentos, sus cosas, entonces no hay que esconder la imparcialidad. Lo justo significa, ¿no? A la responsabilidad a quien le toque, ¿no? Pero probablemente en la vida práctica no se vea eso, ¿no? Es un poco difícil hacer ello, ¿no? Hay un grupo de principios derivados del ambiente económico, ¿no? Estos principios se utilizan
para poder hacer pues el desarrollo económico de la organización. Por ejemplo, la partida doble, ¿no? La partida doble significa que siempre vamos a tener una doble registración, ¿no? El debe y el deber, ¿no? Contabilidad siempre va a haber algo que ingresa y algo que sale. Es un principio que se utiliza en el desarrollo económico. Entidad. Entidad significa que una empresa, cuando se constituye, es diferente a los socios, o sea, requiere su autonomía. Si una empresa se constituye con 3 socios, esos socios, si bien es cierto, están dando un aporte a la empresa, pero la empresa es muy diferente a los socios. Los socios, por su lado, tendrán pues, su propio patrimonio, ¿no? Tendrán casas, terrenos. Y es muy diferente a la empresa, ¿no? Si la empresa contrae una deuda o tiene algo con otras personas, otras empresas, bajo el principio de entidad, solo pues embargarán, ¿no? Las cosas que tiene la empresa, más no las cosas personales de sus socios, ¿no? Eso significa el principio de entidad, que la empresa es muy diferente a la persona, es decir, a sus socios, ¿ve? Bienes económicos, ¿no? Que todos los bienes que la empresa adquiere se registran pues como tal, ¿no? A nombre de la empresa. Todo bien pues va a ser registrado dentro de los registros de la contabilidad de la empresa. Moneda común denominador. Moneda común denominador significa que para llevar, ¿no? Los registros contables o la contabilidad dentro de un país se tiene que hacer pues a moneda nacional, ¿no? Las operaciones se registran a moneda nacional. Y si pues yo hago una adquisición del extranjero y lo quiero registrar o contabilizar en la contabilidad de la empresa, pues lo tengo que no llevar a moneda nacional bajo el tipo de cambio, ¿no? Que suele publicar, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros, la SUNAT, ¿no? Publican tipos de cambio y lo llevamos a moneda nacional, ¿ve? Estos son los principios derivados, pues, ¿no? Del ambiente económico que se utilizan para hacer el desarrollo económico de la organización. Principios para cuantificar las operaciones, ¿no? Empresa en marcha. Empresa en marcha significa que para que una empresa sea evaluada, pues tiene que estar en actividad, en operatividad, no estar pues quieto, ¿no? Para hacer una evaluación, pues tiene que haber pues operatividad en la organización. Empresa en marcha, ¿eh? Principio de evaluación al costo. Eso significa que todo bien que ingresa a la organización, a la empresa, necesariamente pues va a tener un valor, ¿no? Eso significa valuación al costo. Nosotros registramos hechos que tienen valores, ¿no? Evaluación al costo, ¿no? Todo lo que ingresa a la empresa va a tener un valor. Principio de periodo. El principio de periodo significa que la información de una empresa se tiene que evaluar periodo a periodo. No esperar hasta que la empresa pues que se quiebre o decida ya no trabajar o ya no seguir adelante, sino que la información se va a evaluar periodo a periodo. Y comúnmente ese periodo es al año, ¿no? Terminado el año, la empresa evalúa la información, ¿no? Al 31 de diciembre. Podría ser a periodos menores, pero lo más común es hacerlo al 31 de diciembre. Principio del devengado. Devengado significa o es sinónimo de hecho, consumado, ¿no? Que los hechos, las operaciones, se van a registrar el día que sucede. El día que suceda, ese día van a tener que registrarse, ¿no? Los hechos económicos se registran el día que suceda. Eso significa principio de devengado, ¿no? Y esos son los principios que sirven para cuantificar las operaciones económicas. Y principios que van, digamos, aplicados a la información final de la contabilidad que se llama información financiera y pues conocido como los estados financieros, ¿no? Principios que se utilizan para evaluar los estados financieros. Por ejemplo, objetividad. ¿Qué significa objetividad? Objetividad significa que sea real, que haya evidencias, ¿no? Que haya prueba. Porque yo
en el estado financiero no puedo poner una información si es que pues no tiene un sustento, un fundamento, una prueba. Entonces, el principio de objetividad me dice que tiene que haber pues una prueba necesaria, una evidencia para ver si es que en los estados financieros se están presentando las cosas de manera correcta, ¿no? Podría, por ejemplo, en los estados financieros ponerme, ¿no? La empresa tiene un carro y ese carro tiene un valor. Voy a ver a la empresa y no hay carro, no hay factura, no hay evidencia que lo sustente. Pero está ahí, ¿no? En los estados financieros un carro. Entonces, se está dejando de cumplir el principio de objetividad, ¿no? Tiene que haber, pues, una prueba, una evidencia que esté ahí, ¿ve? Principio de realización, de la misma manera, ¿no? Comprobar si los hechos se hayan realizado dentro del desarrollo empresarial, ¿no? Es como decir, por ejemplo, la práctica calificada va a ser la próxima semana, por ejemplo. Y yo el día de hoy ya les pongo su nota, ¿ve? ¿Cómo les he puesto su nota si aún no han dado la práctica, no se ha realizado la práctica, ¿ve? Entonces, me adelanto a un hecho sin que haya ocurrido. Entonces, eso también no debería suceder, ¿no? En los estados financieros yo tendría que evaluar si todas las cuestiones cuantitativas que estén en los estados financieros efectivamente se hayan realizado. Si no se hayan realizado, no tendría por qué considerar, ¿no? Principio de prudencia. Prudencia es sinónimo de tener cuidado, ¿no? Si es que en los estados financieros se presenta una información y que no está de acuerdo a la realidad, entonces hay que corregir. Prudencia significa sinónimo de tener cuidado. Antes de registrar las operaciones, tendría que verificar pues, si son ciertas, no son ciertas, de dónde provienen, etcétera, ¿no? Principio de prudencia. Uniformidad. La uniformidad significa que una empresa cuando utiliza técnicas, procedimientos, lineamientos, tiene que ser uniforme, no tiene que estar cambiando, pues en un mes utilizo una técnica, el siguiente mes otra, vuelvo al siguiente mes a la misma, no. Tiene que ser uniforme, ¿no? Para tener una mejor evaluación de la información financiera. Significancia, importancia relativa. En realidad, todas las operaciones que haga una empresa son importantes, pero no todas. Por ejemplo, ¿no? Hay empresas que suelen adquirir con el nombre de la empresa cosas personales de los socios o accionistas, el dueño, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que esto suele suceder en el diario, ¿no? Compran, por ejemplo, su ropa, compran sus cosméticos, compran otra cosa que de manera personalísima es para el socio a nombre de la empresa, ¿no? Esas operaciones pues no son importantes para la empresa. Si tú quieres comprarte algo que es personalísimo, como tu ropa, productos de aseo personal u otra cosa, pues hazlo con tu nombre, con una boleta, no involucres a la empresa, ¿no? Significancia, importancia relativa. Las cosas personales adquiéralos con tu nombre, ¿no? Las cosas que necesariamente son importantes para la empresa, pues sí, con a nombre de la empresa. ¿Ve? También lo evalúe. Y el principio de exposición que me dice que los estados financieros deben ser no expuestos, deben de darse a conocer bajo el principio de exposición, ¿no? Esos son los principios que utiliza, pues, ¿no? De manera básica el contador para poder hacer su labor como tal, ¿no? ¿Qué normas más utiliza el contador? El contador también utiliza las normas internacionales de información financiera, ¿no? Aquí está, ¿ve? Hoy en día, estas normas para nosotros los contadores son nuestros principios contables. ¿Qué necesitamos para desarrollar la contabilidad de una organización? Necesitamos normas internacionales de contabilidad, ¿no? Llamado mix de normas internacionales de contabilidad, que en la actualidad tenemos 25 mix vigentes, normas que debemos de leer para poder hacer la contabilidad. Tenemos normas internacionales de información financiera, tenemos 16 vigentes, que también nos sirve para poder hacer nuestro trabajo. Normas internacionales de información financiera.
tenemos SIX, ¿no? Esto SIX significa las interpretaciones, está en inglés, ¿no? Las interpretaciones de las NICs. Tenemos 5 y SINIF son interpretaciones de las NIF que tenemos, en este caso 15 interpretaciones. Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, esto es el bloque de normas que se utiliza para hacer la contabilidad, ¿no? De una organización. Ahora, aquí algunos organismos que, pues, ¿no? Han emitido normas en materia contable, ¿no? Por ejemplo, en el año de 1973 se creó, pues, en Londres el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, ¿no? Esta institución se encarga de emitir normas internacionales en el aspecto contable, ¿no? De la misma manera, otra norma, digamos, otro organismo internacional que tiene que ver mucho con el trabajo contable es la Federación Internacional de Contadores, ¿no? Esta organización pues busca desarrollar, promover y poner normas internacionales, ¿no? De credibilidad en materia contable. ¿Ve? Estas dos organismos son a nivel internacional que se tratan de, digamos, se preocupan por el desarrollo contable de la profesión. Y pues este último, el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría, ¿no? Esta entidad netamente se encarga de emitir normas internacionales de auditoría, ¿no? El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, ¿no? Son entidades que tienen que ver mucho con el trabajo del contador y de la auditoría financiera, organismos internacionales. En el Perú, ¿no? En el Perú se ha dado también pues una normativa, ¿no? En el año 86 pues se crea la Contaduría Pública de la Nación y el órgano de participación profesional que es el Consejo de Normativa y Contabilidad. El Consejo Normativo de Contabilidad pues es el organismo que se encarga de emitir aquí en el Perú las normas contables, ¿no? Las NICs, las NIFs, ¿no? Que sirve para el desarrollo profesional del contador. Ahora, en el año 2011 hubo un tema muy importante, ¿no? Lo que pasa es que en el año 2011, como les decía hace un momento, en el Perú las auditorías a las empresas privadas es voluntario, ¿no? Solo si es que pues cotice en la bolsa de valores va a ser obligatorio. Entonces, ¿qué sucedió en el año 2011, no? En el año 2011, en donde en su artículo 5 decía, ¿no? Que todas las empresas, sin distinción, si cotizan o no en la bolsa de valores, si sus activos totales o sus ingresos superaban las 3.000 UITs, tenían que presentar información financiera auditada esté o no esté cotizando en la bolsa de, ¿no? de valores, ¿no? O sea, es decir, estén supervisados por la Superintendencia de Mercado de Valores. Y muchas empresas, pues, no se preocuparon y reclamaron, diciendo cómo es posible, ¿no? Que si yo no cotizo en la bolsa de valores, no tendría por qué presentar información auditada. Y dicho sea de paso, una auditoría financiera pues tiene un costo razonable, ¿no? No es que cueste 300, 500 soles, ¿no? Tiene un costo bastante razonable. Entonces, estas empresas reclamaron,
en el año 2016, pues el Tribunal Constitucional lo declaró infundado, ¿no? Esta normativa, ¿no? Porque era arbitrario, ¿no? Porque eh, en primera instancia se les decía a estas empresas que tienen que presentar, ¿no? Estén o no estén supervisadas por las superintendencias superintendencias de mercado de valores. Pero en el 2016, pues lo declararon inconstitucional esa normativa. ¿Ves? Es lo que pasó en el Perú en la historia, ¿no? Muy bien. Tipo de auditorías en el Perú, ¿no? En primera instancia está la auditoría según la Ley General de Sociedades, ¿no? Una normativa contable donde en la Ley General de Sociedades me dicen que todas las empresas deberían presentar información financiera contable, ¿eh? Pero en el marco de la realidad es potestativo. Solo los que están cotizando en la bolsa de valores, es decir, los que están supervisados por la Superintendencia de Mercado de Valores, tienen esa obligación de presentarlo. Ese es un grupo. El otro grupo, para efectivamente lo que les digo, ¿no? Para los que están supervisados por la Superintendencia de Mercado de Valores. Ellos sí están obligadas a presentar información financiera auditada. ¿Ve? Para las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Las entidades financieras. Ellos también están pues obligadas a presentar información financiera auditada según la normativa que ustedes pueden apreciar. El otro grupo, para las entidades del sector público, ¿no? También, ¿quién fiscaliza, quién realiza las auditorías en el sector público? Pues Contraloría General de la República, ¿no? Bajo ese dispositivo legal. Y finalmente la auditoría para empresas que no eran supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Esta última ya quedó, pues, quedó en la historia, ¿no? Quedó desfasada y en la actualidad, pues ya no se utiliza, ya no se utiliza. Muy bien. Esos son, pues, la parte de la ¿no? Contable o qué necesita el contador para llevar su trabajo. Con respecto a la auditoría, ¿no? Para realizar una auditoría, el auditor pues requiere de dos normas, ¿no? Y esas son las normas de auditoría generalmente aceptadas y las normas internacionales de auditoría, ¿no? Esto vamos a hablar más adelante, qué es cada uno de ellos, ¿no? El auditor va a necesitar estas normas para poder realizar su trabajo. Muy bien. También es preciso hablar no rápidamente, de forma general, sobre el código de ética profesional, ¿no? El código de ética profesional, pues, es un lineamiento, es una norma que necesitamos para poder hacer nuestro trabajo de la manera correcta, ¿no? La ética profesional al desarrollar nuestra labor. Existen principios fundamentales en el código de ética profesional, en este caso del profesional contador. Ustedes como administradores también tienen su propio código de ética profesional, ¿no? Me habla de principios fundamentales, ¿no? Que son la integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional. Estos 5 principios son fundamentales en el desarrollo profesional, en este caso del contador, ¿no? Ustedes en la administración también tienen su propio código de ética profesional, ¿no? Pero creo que los principios fundamentales abarca también pues en las demás profesiones, ¿no? Yo les voy a pasar un archivo, ¿no? Del código de ética para que puedan ver qué significa cada uno de ellos, ¿no? eh, Tener en cuenta que rápidamente, ¿no? Integridad significa pues ser justo, ¿no? Ser imparcial, ¿no? Que todo lo que se dé se cumpla, ¿no? Integridad, ser íntegro, cabal en el desarrollo profesional de profesión. Valga la redundancia de profesional, ¿no? Sea contador o administrador. Objetividad, que tiene que basarse en pruebas, ¿no? Yo no puedo hablar algo sin tipo de prueba, ¿ver? Objetividad. Competencia profesional y debido cuidado. ¿Esto qué significa? Que el profesional tiene que prepararse en el día a día, no solamente pues el título profesional, sino
hacer seminarios, capacitaciones, diplomados, especialización, ¿no? Competencia profesional y debido, mira, prepararse para asumir ¿no? retos que se les impone en el desarrollo profesional. La confidencialidad, ¿no? El secreto profesional también llamado, ¿no? Nosotros cuando seamos administradores, contadores de una empresa, tenemos que mantener ese secreto, no estar divulgando lo que sucede, ¿no? La confidencialidad, comportamiento profesional, cómo nos comportamos frente al desarrollo profesional en el día a día, ¿no? Cómo yo me comporto profesionalmente al desarrollar mi labor. ¿Ve? Eso es lo que me habla el Código de Ética Profesional y pues otros alcances que me da a conocer, ¿no? Según lo que es esta normativa. Muy bien. Responsabilidad. A ver, ciertamente hay responsabilidades que asumimos cuando no hacemos bien nuestra labor, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 198 del Código Penal me habla pues de una administración fraudulenta. Dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años y con, en este caso con 180 a 365 días multa, el que ejerciendo funciones de administración o representación de una persona jurídica realice en perjuicio de ello de terceros cualquiera de estos siguientes actos. Si nosotros hacemos estos actos que ustedes pueden apreciar ahí, pues vamos a tener una responsabilidad penal, ¿no? Prisión, ¿no? Estar en la cárcel, no menor de 2 ni mayor de 5 años, según el artículo 198 del Código Penal. De la misma manera, ¿no? El auditor, ¿ve? eh, en el artículo 198A dice, ¿no? Será reprimido con la pena señalada en el artículo anterior, es decir, no menor de 2 ni mayor de 5, el auditor interno o externo que a sabiendas de la existencia de distorsiones o no tergiversaciones significativas en la información contable financiera de la persona jurídica no la revele en su informe o dictamen, ¿no? En sus opiniones. ¿Ve? La responsabilidad penal en el artículo 245 de la misma manera, ¿no? Ocultamiento, omisión o falsedad de la información. El que ejerce funciones de administración o representación de una institución bancaria, financiera u otra que opere con fondos del público, que con el propósito de ocultar situaciones de liquidez o insolvencia de la institución, omita o niegue proporcionar información o proporcione datos falsos a la autoridad de control y regulación. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años y con 180 a 375 días multa. ¿Ve? Es decir, el que actúa mal, pues también va a tener una responsabilidad penal. Muy bien. Hasta ahí, pues la lección número 3. Lo voy a subir a la plataforma. Yo me comprometo el día de hoy a hacerlo todo. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí la lección 3. Ya la próxima semana vamos a dar el examen correspondiente. Muy bien. Hasta ahí terminamos con la lección número 3.